Imagina una voz tan antigua que no habla con palabras, sino con vibraciones que se propagan por el vacío. Ningún sonido llega a tus oídos, y sin embargo, el universo resuena. Estás tumbado bajo un dosel de estrellas, quieto y en silencio. Pero arriba, la realidad es cualquier cosa menos silenciosa. El cielo nocturno es una sinfonía activa, rebosante de historias que atraviesan miles de millones de años. Es el lugar donde el tiempo se estira, donde la gravedad se curva y donde la luz se convierte en una mensajera de épocas olvidadas. Cada fotón de una estrella lejana es un viajero en el tiempo. Cuando toca tu ojo, no estás viendo esa estrella como es, sino como fue hace 10, 100, 1000 millones de años. La luz de las estrellas no solo ilumina, testifica. Lo que ves es un registro fósil en el medio de la luz. Sin embargo, la música más evocadora del universo no viaja en ondas sonoras. En el vacío del espacio, el sonido tradicional no puede viajar, pero el cosmos aún así canta. Canta en radiación electromagnética, en rayos gamma, rayos X, ondas ultravioleta y de radio. Estas señales, traducidas por radiotelescopios, nos hablan de estrellas de neutrones que giran, del colapso de soles y del débil zumbido del propio universo infantil. Ahora estás en la sala de control, enormes antenas de radio aún apuntan al cielo. En los monitores aparecen pulsos rítmicos, son púlsares, estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo. Cada una de ellas el núcleo colapsado de una supernova. Emiten radiación con una sincronización tan perfecta que las usamos para mantener calibrados nuestros relojes atómicos. La muerte de una estrella se convierte en el latido de las mediciones de nuestra civilización. Luego están las voces irregulares, ráfagas de ondas de radio de cuásares, del espacio-tiempo retorcido cerca de los agujeros negros, de los explosivos nacimientos y muertes de estrellas. Algunas son constantes, otras son frenéticas. Cada una habla de gravedad extrema, tormentas magnéticas y materia que se comporta de maneras que todavía nos cuesta modelar. Uno de los sonidos más antiguos del universo es el fondo cósmico de microondas, una débil radiación emitida apenas 380.000 años después del Big Bang. Impregna el universo, un resplandor sobrante de una época anterior a las estrellas, anterior a las galaxias, anterior a los elementos tal como los conocemos. Es el eco cósmico del universo volviéndose transparente por primera vez. Escucha más de cerca. El hidrógeno, el elemento más abundante, también habla. Cuando invierte el spin de su electrón, emite ondas de radio a una frecuencia muy específica. Con esto, cartografiamos galaxias, vemos dónde nacen las estrellas, trazamos brazos espirales. Las nubes de gas interestelar no son silenciosas, nos dicen dónde nuevos soles arderán hasta existir. Y nuestra propia estrella, el Sol, es un instrumento salvaje. Lanza llamaradas, genera tormentas, perturba satélites y enciende auroras. Envía eyecciones de masa coronal, nubes de plasma de 1000 millones de toneladas que pueden dejar sin servicio las redes eléctricas. Zumba con actividad bajo su superficie, vibrando en modos de oscilación que podemos detectar. Nada de esto es caos. Es sinfonía, patrones dentro de patrones, armonías enterradas en el ruido. El caos se convierte en datos, los datos se convierten en significado. Y, sin embargo, entre todas estas señales, oímos susurros de algo más enigmático, algo que no podemos ver, pero cuya influencia es abrumadora. Las galaxias giran más rápido de lo que deberían. La luz se curva más de lo esperado. Una fuerza oculta mantiene unidas a las galaxias. La llamamos materia oscura. La materia oscura no es solo una ausencia, es una presencia sin visibilidad. No emite ni absorbe luz, pero tiene masa, tiene gravedad. Da forma al universo. En la década de 1970, Vera Rubin notó que las estrellas orbitaban las galaxias demasiado rápido. Deberían haber sido lanzadas al espacio, pero no lo fueron. Algo invisible las mantenía unidas. Ese algo, la materia oscura, constituye alrededor del 27% del universo. Solo vemos el andamiaje que crea. Imagina una danza, con estrellas y gas visibles girando alrededor de una pareja fantasma. Los bailarines se mueven al son de una música que no podemos oír, guiados por algo que elude todos los sentidos excepto la gravedad. Cartografiamos esta materia oscura observando cómo curva la luz, un proceso llamado lente gravitacional. La luz de galaxias distantes es curvada, magnificada y dividida por una masa que no podemos detectar, como si el propio espacio-tiempo fuera un espejo deformado. Existen teorías.
Los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, son un candidato. Estas partículas podrían atravesar tu cuerpo por miles de millones cada segundo, sin ser notadas. O tal vez son acciones, exóticas partículas de baja masa. O quizás no son partículas en absoluto, sino diminutos agujeros negros primordiales nacidos en los primeros segundos después del Big Bang. Detectores subterráneos esperan en la quietud. Se asientan en las profundidades de antiguas minas o bajo montañas, protegidos de los rayos cósmicos, esperando que una sola partícula de materia oscura colisione con un núcleo y deje un rastro. Hasta ahora, silencio. Pero el silencio en la ciencia no es fracaso, es paciencia, es preparación. Es saber que la ausencia puede hablar, la búsqueda continúa, cada no detección es un refinamiento, un camino que se estrecha a través de la maleza de la teoría. Y arriba, las estrellas siguen girando, las galaxias mantienen su forma. La mano invisible persiste, como si el propio espacio recordara una forma que aún no podemos reconocer. Mientras tanto, nos movemos hacia el lugar más extremo conocido por la física, el agujero negro. Nacidos de la muerte de estrellas masivas, los agujeros negros son regiones de tal densidad que el espacio-tiempo se derrumba sobre sí mismo. Una singularidad yace en su núcleo, densidad infinita, volumen cero. Alrededor de este punto está el horizonte de sucesos, el límite más allá, del cual nada regresa. El tiempo se comporta de forma extraña cerca de un agujero negro. Para un observador externo, cualquier cosa que cae en él parece ralentizarse, congelarse. Pero para el objeto que cae, el tiempo transcurre como de costumbre, cruza el horizonte de sucesos, y todos los caminos conducen hacia adentro. Algunos agujeros negros son de masa estelar, formados a partir de estrellas colapsadas. Otros son gigantes de millones a miles de millones de masas solares que acechan en los centros de las galaxias. Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el corazón de la Vía Láctea, ancla nuestra galaxia. Nuestro sistema solar lo orbita cada 230 millones de años. En 2019 vimos la silueta de un agujero negro por primera vez. No directamente, sino al obtener una imagen de su brillante disco de acreción materia que cae en espiral, calentándose a miles de millones de grados. El telescopio del horizonte de sucesos, una red global de radioobservatorios, nos dio una imagen del agujero negro M87, un anillo brillante alrededor de una sombra. Y los agujeros negros no viven para siempre. Stephen Hawking predijo que emiten una débil radiación, la radiación de Hawking debido a efectos cuánticos. A lo largo de inmensas escalas de tiempo, se evaporarán. El cosmos se volverá más tenue, más silencioso. Pero todavía no. Hoy no. Por ahora, el universo todavía ruge, incluso en sus rincones más oscuros. La luna lejana colgaba baja sobre el horizonte marciano, una pálida astilla contra el polvo de color óxido. Mientras los primeros exploradores instalaban sus instrumentos en el suelo, aquí, en el límite de la influencia de la Tierra, una nueva perspectiva comenzó a formarse. Bajo el delgado cielo del planeta, despojado de una magnetosfera protectora. El silencio no era solo auditivo, era existencial. Esto no era la Tierra extendida, era otra cosa, algo completamente ajeno. El polvo bajo los pies no se había movido en millones de años. Cada grano era una reliquia, intacto por la lluvia o el agua corriente, moldeado solo por el aliento de vientos tenues y antiguos impactos. Y, sin embargo, en esta quietud nació un nuevo tipo de movimiento, no de roca o clima, sino de pensamiento. ¿Qué significaría construir una presencia humana en Marte? ¿Podrían nuestras mentes, programadas para bosques y océanos, adaptarse a llanuras carmesí y lunas gemelas? El cosmos no está construido para satisfacer las necesidades humanas, pero tampoco es hostil de manera deliberada, es indiferente. Y en esa indiferencia hay una libertad peculiar. Marte, aunque a menudo imaginado como un desierto seco y helado, cuenta una historia más rica. La evidencia de ríos pasados, de lagos antiguos, incluso de posibles océanos, yace en los sinuosos canales grabados en su superficie. Los depósitos de arcilla, que solo se forman en presencia de agua, susurran sobre épocas en las que Marte fue azul. Y si una vez contuvo agua, pudo haber albergado vida, la pregunta no es trivial. Empuja contra los límites de la biología. La vida, ahora lo sabemos, puede existir en manantiales de azufre hirviendo, en el vacío del espacio, en nubes de ácido. ¿Por qué no en los acuíferos subterráneos de un Marte antiguo? Buscar vida es buscar conexión, no solo en el sentido microbiano, sino en el reconocimiento de que no somos un accidente cósmico singular. Si la vida surgió de forma independiente en Marte,
Aunque solo fuera una vez, significaría que el universo está fundamentalmente inclinado hacia la complejidad, hacia el patrón, hacia la conciencia. Desde la órbita, Marte revela cicatrices de cataclismos volcanes como el Monte Olimpo, el más alto del sistema solar, y Valles Marineris, un sistema de cañones que empequeñece al Gran Cañón de la Tierra. Estas formaciones hablan de fuerzas vastas y violentas. También nos recuerdan que Marte no está muerto, duerme. La actividad sísmica y extrañas emisiones de metano insinúan procesos que aún continúan bajo su corteza. Quizás no es un mundo congelado en el tiempo, sino uno atrapado en plena transición. El viaje más allá de Marte nos lleva a reinos de una escala que desafía la comprensión. Pasado el cinturón de asteroides, donde Ceres, un planeta enano, acecha como un embrión olvidado de la formación planetaria. Entramos en el reino de los gigantes gaseosos. Júpiter, con sus turbulentas bandas de tormentas y cinturones de radiación, guarda el sistema solar como un portero. Su gravedad da forma a las órbitas de los cometas, pastorea asteroides y pudo haber protegido a la Tierra de innumerables impactos. Sin embargo, no es solo un protector. Dentro de sus lunas en órbita se encuentran algunos de los lugares más prometedores para buscar vida más allá de la Tierra. Europa, con su caparazón de hielo agrietado, probablemente esconde un océano líquido debajo, calentado por la flexión de las mareas. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, posee un campo magnético, una anomalía entre las lunas, e insinúa sus propios océanos subsuperficiales. Encélado, de Saturno, eyecta penachos de agua salada y moléculas orgánicas desde géiseres cerca de su polo sur. Estas no son rocas muertas, son mundos en espera. Cada uno de estos cuerpos helados desafía nuestras suposiciones terrestres. En la Tierra, la vida se aferra a las fuentes termales en el fondo del océano, independiente de la luz solar. ¿Podrían ecosistemas similares prosperar en los mares oscuros de Europa o Encélados si es así? El universo podría rebosar de biología no en zonas templadas similares a la Tierra, sino bajo caparazones congelados. En el calor del abrazo de las mareas, Urano y Neptuno, los gigantes de hielo, traen nuevos misterios. Sus atmósferas se arremolinan con una química exótica, y sus campos magnéticos se inclinan salvajemente con respecto a sus ejes de rotación. Tritón, la luna de Neptuno, orbita hacia atrás una pista de su origen capturado, y géiseres de nitrógeno se ventilan desde su corteza. Estos mundos exteriores no están simplemente lejos, son extraños de maneras que desafían tanto a los instrumentos como a la imaginación. Más allá de ellos se encuentra el cinturón de Kuiper, un reino de remanentes congelados, incluido Plutón, cuya degradación del estatus planetario oculta su intrincada geología y su posible océano interno. La misión New Horizons reveló una cuenca en forma de corazón de hielo, de nitrógeno y montañas de roca de agua. Incluso aquí, en el borde de la luz solar, la geología habla, y luego, por fin, la heliopausa, la frontera donde el viento solar cede ante el medio interestelar. La Voyager 1 la cruzó en 2012. Y 2012 convirtiéndose en el primer objeto hecho por el hombre en entrar en el espacio interestelar. Su disco de oro, que lleva música y mensajes de la Tierra, flota hacia adelante en la oscuridad, un susurro de conciencia lanzado al abismo. ¿Qué significa extender nuestros sentidos tan lejos? Saber, con certeza, que hemos enviado artefactos y quizás pronto, personas más allá de la cuna de la Tierra, no es conquista, es comunión. La búsqueda de alineación con fuerzas más grandes que nosotros mismos. El impulso no es dominar, sino comprender. En el silencio más allá de los planetas, donde solo derivan fotones y partículas, nuestros pensamientos continúan sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre la continuidad. Cuando plantamos una bandera o un sensor, no es para decir somos dueños de esto, sino para declarar nos dimos cuenta. Es un acto profundamente humilde. El sistema solar es una catedral de tiempo y física. Cada luna, cada órbita, cada superficie craterizada es un capítulo en un libro más antiguo que la humanidad. Y nosotros, con nuestros instrumentos, preguntas y sueños, somos sus lectores más jóvenes. Pero más allá de leer, algún día podríamos escribir, dejar rastros no solo de biología, sino de poesía, lógica, compasión. El metal de un módulo de aterrizaje, la huella de un rover, una pisada humana impresa en el suelo marciano. No ruido, sino significado. Bajo la tenue luz de un sol lejano, el primer invernadero podría florecer. El primer llanto podría resonar en una cúpula, no como colonizadores, sino como participantes de una historia que aún se está contando.
Imagina derivar por el borde helado de nuestro sistema solar, más allá de las órbitas de Neptuno y Plutón, hacia el cinturón de Kuiper, donde reliquias heladas del nacimiento del Sol todavía orbitan en sus antiguos senderos. Aquí yacen los planetas enanos, cometas e innumerables rocas heladas que susurran sobre un tiempo primordial. Es un reino silencioso, apenas tocado por la luz solar, donde el tiempo parece estirarse y la mecánica celeste danza a cámara lenta. A medida que lo atraviesas, tu mirada se dirige hacia la misteriosa nube de Oort, una hipotética envoltura de objetos helados mucho más allá de los planetas, que se extiende hasta la mitad de la distancia a las estrellas más cercanas. Si un cometa comienza su largo viaje hacia el Sol, puede haberse originado aquí, perturbado por la gravedad de una estrella pasajera o por una onda en la marea galáctica. Los confines más lejanos de nuestro sistema solar marcan la frontera entre lo conocido y lo especulativo. Aquí es donde el dominio gravitacional cede el paso a la deriva interestelar. Aquí afuera, el viento solar se desvanece, y la heliopausa, el último aliento de nuestro Sol, se encuentra con el medio interestelar. Más allá de este umbral invisible se encuentra el vasto océano de la galaxia, poblado por planetas errantes, cometas extraviados y el gas interestelar del que nacen las estrellas. Cada partícula de polvo aquí afuera es una reliquia más antigua que cualquier piedra terrestre, intacta desde la juventud de la galaxia. Nuestro viaje ahora se mueve hacia adentro, no en el espacio, sino en la escala. Nos sumergimos bajo la superficie del entendimiento, en el corazón infinitesimal de la materia. Todo lo que ves, tocas y conoces está hecho de átomos, miles de millones de ellos danzando en patrones demasiado pequeños para percibirlos. Cada átomo contiene un núcleo, un denso centro de protones y neutrones, rodeado por una nube fantasmal de electrones. Pero incluso estas partículas subatómicas no son fundamentales. Dentro de los protones y neutrones residen quarks, unidos por gluones en una tensión dinámica descrita por la cromodinámica cuántica. Quarks, electrones. Neutrinos, estos son los componentes básicos del universo, gobernados por las reglas del modelo estándar de la física de partículas. Es nuestro marco más exitoso para comprender la materia y sus interacciones. Sin embargo, también está incompleto. No dice nada de la gravedad, de la materia oscura o del extraño desequilibrio entre materia y antimateria. Los físicos buscan la unificación, una capa más profunda de la realidad, donde todas las fuerzas se fusionan, donde el universo escribe sus reglas en términos más simples. Para sondear esta estructura oculta, los científicos utilizan máquinas colosales aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones. Estos vastos anillos lanzan partículas a una velocidad cercana a la de la luz y las hacen chocar entre sí, recreando condiciones apenas momentos después del Big Bang. De los escombros de estas colisiones, descubrimos el bosón de Higgs, una partícula que da masa a otras, a través de un campo que impregna todo el espacio. Es como una melaza invisible a través de la cual todo debe pasar. Pero incluso el Higgs, por profundo que sea, no responde a todas las preguntas. ¿Qué estabiliza la masa del propio Higgs? ¿Podría la supersimetría proporcionar la respuesta, postulando partículas compañeras para cada una de las conocidas? ¿O podría la teoría de cuerdas tener la clave, sugiriendo que todas las partículas son diferentes vibraciones de diminutas cuerdas que existen en 10 u 11 dimensiones? Estas ideas siguen sin demostrarse hermosas, pero elusivas. Cuanto más de cerca miramos, más empieza el universo a parecerse a una pregunta. Es el propio espacio-tiempo granular, hecho de unidades discretas más pequeñas que cualquier átomo. Algunos físicos creen en la gravedad cuántica de bucles, un modelo en el que el espacio y el tiempo emergen de redes de interconexiones, hilos cuánticos, tejidos en el cosmos. Otros reflexionan sobre el principio holográfico, que sugiere que todo lo que experimentamos en 3 dimensiones está codificado en una superficie bidimensional distante, como una proyección cósmica. ¿Y qué hay del tiempo? ¿Es una flecha que siempre apunta hacia adelante, o una ilusión nacida de la entropía? Las leyes de la física son en su mayoría simétricas en el tiempo, funcionan igual de bien a la inversa. Sin embargo, nuestra experiencia del tiempo no es simétrica. Recordamos el pasado, no el futuro. La entropía, la medida del desorden, aumenta. Esta es la única dirección verdadera que el tiempo parece seguir. Pero, ¿por qué el universo comenzó en un estado de tan baja entropía? ¿Por qué estaba tan ordenado en su nacimiento? Quizás los misterios más profundos no se encuentran en las estrellas, sino en los intervalos silenciosos entre ellas, en las lagunas de nuestro conocimiento, en la quietud donde la ciencia se encuentra con la filosofía. El cosmos no es solo un lugar de planetas y partículas. Es un escenario donde el significado, la conciencia y la curiosidad cobran vida. Nosotros, los observadores,
también somos parte del experimento. A medida que flotamos de regreso desde lo microscópico hacia la inmensidad de nuevo, llevamos con nosotros el reconocimiento de que no estamos separados del universo, somos parte de él. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Cada aliento hace eco de ciclos de carbono y oxígeno que han danzado a través de 1000 formas. El universo sueña a través de nosotros, y al contemplarlo, le permitimos conocerse a sí mismo. El borde del sistema solar, el borde de la materia, el borde de la certeza. Estos no son límites, sino invitaciones. Recordatorios de que la exploración comienza cuando nos atrevemos a hacer las preguntas que no tienen respuestas fáciles. Con 100.000 años luz de un extremo a otro, la Vía Láctea es una estructura lo suficientemente vasta como para contener miles de millones de historias, y sin embargo, es solo una galaxia entre incontables otras. Sus brazos espirales albergan una historia de nacimiento, violencia y evolución cósmica. Pero incluso en su gran diseño, nuestro punto de vista sigue siendo limitado. Miramos desde adentro hacia afuera, con nuestro sistema solar anidado en un pliegue tranquilo del brazo de Orión, orbitando el centro galáctico como un bote que rodea suavemente el ojo de una tormenta. Las estrellas de arriba parecen eternas, pero también ellas se mueven, arrastradas por corrientes invisibles, esculpidas por fuerzas que no podemos tocar. Cada una participa en una vasta coreografía celestial. Al Sol le toma 230 millones de años completar una sola órbita galáctica. En ese tiempo, especies enteras han surgido y desaparecido en la Tierra. Los dinosaurios vivieron y murieron sin completar una sola vuelta cósmica. Ahora, bajo el cielo nocturno, seguimos su camino con radiotelescopios y mapas estelares digitales. Más allá de los brazos espirales se encuentran los halos estelares y los cúmulos globulares, antiguas agrupaciones esféricas de estrellas que orbitan la galaxia como abejas alrededor de una colmena. Estos cúmulos son fósiles, que contienen estrellas casi tan antiguas como el universo mismo. Estudiarlos es como asomarse a un archivo cósmico, desbloqueando información sobre la adolescencia de la galaxia. Sus órbitas son salvajes y elípticas, a menudo cortando a través del disco galáctico. Su presencia insinúa colisiones, fusiones galácticas pasadas que dejaron ecos estructurales. Ahora sabemos que la Vía Láctea está en un lento e inevitable curso de colisión con la galaxia de Andrómeda. En aproximadamente 4.5 mil millones de años, las dos espirales comenzarán a interactuar. Sus estrellas pasarán en su mayoría sin chocar, como motas de polvo sopladas una a través de la otra, pero la gravedad estirará y deformará las galaxias en serpentinas de estrellas. El producto final será una galaxia elíptica, hinchada y lenta. Algunos la llaman Milcomeda. Será un nuevo hogar para estrellas viejas. Pero las galaxias no son solo ciudades estelares. Están gobernadas por halos de materia oscura, envolturas invisibles y masivas que dictan la estructura y el movimiento de la galaxia. Estos halos no son decorativos, son arquitectónicos. Sin ellos, los brazos espirales se desharían. La galaxia visible es solo la piel de una anatomía mucho más profunda e invisible. Dentro de este andamiaje, la gravedad esculpe la materia en patrones y formas que se replican a través del cosmos. Estas estructuras forman filamentos, muros y vacíos la red cósmica. A la escala más grande, el universo se asemeja a una red neuronal, con galaxias como nodos conectados por filamentos de materia oscura y gas. Entre estos filamentos se encuentran inmensos vacíos, donde habitan pocas galaxias. Estos son los desiertos del cosmos, vastas extensiones de casi nada. Si pudieras retroceder lo suficiente para ver la red en su totalidad, podrías sentir como si estuvieras contemplando un organismo vivo. Sin embargo, esta estructura es dinámica. Los supercúmulos derivan lentamente. Los cúmulos de galaxias se fusionan y los cuásares agujeros negros supermasivos en los núcleos galácticos envían chorros de partículas a través del espacio intergaláctico. Estos núcleos galácticos activos se encuentran entre los fenómenos más brillantes del universo. Arden con energía extraída de las órbitas más internas de la materia que cae en espiral hacia el olvido gravitacional. Su luz viaja miles de millones de años para llegar a nosotros, un testimonio del poder nacido del colapso. Instrumentos como el telescopio espacial James Webb ahora se asoman a estas estructuras profundas. Capturando la luz de las galaxias más tempranas, no solo ve el brillo de las estrellas, sino las huellas dactilares espectrales de su composición: oxígeno, carbono, incluso vapor de agua en sistemas planetarios nacientes. Estamos viendo al universo observarse a sí mismo en su devenir. Bajo esta luz, comenzamos a vislumbrar no solo lo que es el cosmos, sino lo que tiene el potencial de ser.
A medida que trazamos estas inmensas estructuras, la flecha del tiempo continúa su lenta marcha cósmica. La termodinámica nos dice que la entropía aumenta, el orden se convierte en desorden. Las galaxias eventualmente se quedarán sin combustible. Sus estrellas se atenuarán. Su materia se descompondrá. Pero la historia no termina con la extinción. La materia que una vez formó estrellas y vida se dispersará, contribuyendo a nuevas estructuras. Nada se desperdicia en el cosmos, todo se transforma. En algún día lejano, cuando la última estrella parpadee y se apague y los agujeros negros comiencen su larga evaporación a través de la radiación de Hawking, el universo podría alcanzar un estado de máxima entropía, un mar difuso y oscuro de partículas y restos que se desvanecen. Pero incluso entonces, las leyes de la física persisten. Susurrando a través del silencio, el universo recuerda sus orígenes no en la memoria, sino en la estructura. Y, sin embargo, a través de esta inmensidad, la chispa de la indagación continúa. Desde un pequeño planeta azul en el borde de un brazo espiral menor, ha surgido una conciencia que se atreve a preguntar de dónde vino y qué podría haber más adelante. No somos meros observadores, somos participantes en un universo que todavía está en el acto de devenir. La Tierra gira lentamente bajo un cielo lleno de secretos, y mientras el amanecer comienza a teñir el horizonte con una luz suave, la última frontera que hemos estado trazando revela otro límite no de la materia, ni del espacio, sino del entendimiento mismo. La cognición humana, nuestra curiosidad, nuestros miedos, nuestros modelos es el último telescopio que apuntamos hacia afuera y hacia adentro. En medio de galaxias distantes y estrellas en decadencia, la idea misma de inteligencia exige atención. La inteligencia no es solo una característica de la biología. Puede ser una propiedad emergente de la materia. Dadas el tiempo, la complejidad y las restricciones adecuadas, la Tierra puede ser una prueba de concepto. Pero si las mentes pueden surgir aquí, ¿por qué no en otros lugares? ¿Podrían las galaxias ser sistemas de aprendizaje? ¿Podría la conciencia, de alguna manera, estar entrelazada con la cosmología misma? Normalmente pensamos en la inteligencia como un desarrollo evolutivo tardío, una herramienta para la navegación, la fabricación de herramientas, la narración de historias, pero considera la posibilidad de que la inteligencia sea también un fenómeno cósmico, una negociadora de entropía, una creadora de significado en una expansión por lo demás indiferente. Algunos físicos especulan que la vida, y quizás la inteligencia, podría servir como un contrapeso a la entropía, dando forma al orden incluso mientras el universo tiende hacia el equilibrio térmico. En este marco, cada ser autoconsciente se convierte en un nodo de resistencia, un destello de coherencia contra la atracción del caos. Y cada pregunta que hacemos sobre el universo es el universo, en cierto sentido, preguntándose a sí mismo. Ahora imagina un futuro donde la inteligencia se vuelve no solo biológica, sino de escala cósmica. Las civilizaciones, si sobreviven a su infancia, pueden comenzar a remodelar no solo planetas, sino estrellas. Las esferas de Dyson, megaestructuras hipotéticas que encierran estrellas para capturar toda su producción de energía, son un ejemplo. Aún no hemos detectado ninguna, pero nuestras búsquedas de civilizaciones de tipo Zodo, aquellas capaces de cosechar la energía de estrellas enteras, o de civilizaciones de tipo 13 que manipulan galaxias, continúan. Si existen, son sutiles, o han trascendido por completo la fisicalidad detectable. Quizás la inteligencia eventualmente se fusione con la estructura del espacio-tiempo, incrustándose como gradientes de información, ecos cuánticos, huellas gravitacionales. Y si las civilizaciones colapsan como podría hacerlo la nuestra, aún así dejan atrás artefactos del pensamiento, ondas de radio enviadas hace eones, patrones de lentes gravitacionales de motores estelares abandonados. La memoria final de una especie pensante codificada en la rotación de una estrella de neutrones. Pero incluso si estamos solos, únicamente conscientes en un cosmos por lo demás silencioso, nuestra conciencia puede ser suficiente. Observar el universo es convertirse en parte de su desarrollo. Así como la medición cambia el estado de un sistema cuántico, la conciencia altera la trayectoria narrativa del cosmos. ¿Y qué hay del final? ¿Qué nos espera cuando las estrellas se apaguen? Cuando los agujeros negros se evaporen? Cuando la entropía termine su lenta y paciente eliminación. El futuro lejano del universo es un lugar austero, frío, oscuro, escaso. Pero algunos especulan que la información podría no perderse nunca por completo. El universo, incluso en su estado final, podría seguir siendo un contenedor de memoria.
a través de teorías como el principio holográfico, donde el mundo tridimensional se describe mediante información bidimensional en su frontera. Comenzamos a vislumbrar una realidad donde el espacio, el tiempo y la materia son todas propiedades emergentes de estructuras informacionales más profundas. Algunos van aún más lejos, proponiendo que el universo mismo es una especie de computación, no metafóricamente, sino literalmente un proceso cuántico que se desarrolla a través de dimensiones. Desde esta perspectiva, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros esfuerzos por entender las estrellas son operaciones en un algoritmo más grande cuyo propósito quizás nunca decodifiquemos. Aún así, calculamos, recordamos, imaginamos. Y la imaginación no es poca cosa. Es la propulsión de la ciencia, la arquitectura de la empatía, la poesía del descubrimiento. A través de la imaginación, trascendemos el aquí y el ahora, proyectándonos en atmósferas alienígenas, épocas perdidas y futuros especulativos. A medida que continuamos este viaje cósmico, también debemos enfrentarnos al espejo. Las herramientas de la astronomía, la cosmología y la física de partículas nos han dado un poder sin precedentes, pero también una profunda responsabilidad. Lo que hagamos con este conocimiento moldeará no solo nuestro destino, sino el futuro de la materia sensible en este rincón del universo. Cómo manejemos la inestabilidad climática, el agotamiento de los recursos, la inteligencia artificial y nuestra interdependencia con los ecosistemas determinará si somos una civilización longeva o una breve chispa en el tiempo galáctico. Las estrellas seguirán, pero que permanezcamos para presenciarlas no está garantizado. Incluso el acto de mirar hacia arriba, tan simple, tan antiguo, es una forma de esperanza. Dice, hay más que este momento, hay más que nosotros mismos. Reconoce tanto nuestra fragilidad como nuestro vasto potencial, y afirma que el asombro sigue siendo la respuesta más honesta a la existencia. Así que, la próxima vez que te tumbes bajo el cielo abierto, recuerda, eres un participante en la historia más compleja, más hermosa y más misteriosa jamás contada. Una historia que aún se está escribiendo, un viaje que aún se está desarrollando. Y las estrellas no son solo luces en el cielo, son preguntas, esperando que haya mentes que las formulen. Imagina el silencio tectónico de un mundo mucho antes de la memoria. 1000 millones de años antes de que los humanos se dieran un nombre. Antes de nuestro primer fuego. Antes de nuestros mitos más tempranos, la Tierra respiraba a un ritmo diferente. El cielo estaba denso de dióxido de carbono. Los océanos rebosaban de metales disueltos y la vida se agitaba solo en forma microbiana. Sin embargo, incluso entonces, bajo las cortezas cambiantes y los protocontinentes en ascenso, la posibilidad del pensamiento podría haber parpadeado, no el nuestro, ni remotamente humano, sino una conciencia insondable arraigada en una biología alienígena y una lógica desconocida. ¿Y si no somos los primeros en imaginar las estrellas? ¿Y si la inteligencia, una vez nacida, no es un suceso singular, sino un fenómeno que florece y se desvanece con el flujo inexorable del tiempo? La inquietante elegancia de esta idea se ha convertido en algo más que ciencia ficción. Es un experimento mental legítimo que atraviesa la geología, la biología evolutiva y la astrofísica. Pudo haber existido una civilización tecnológica en la Tierra en el pasado geológico profundo, solo para desaparecer sin un rastro discernible. Esta pregunta se agudiza por la escala pura de la historia de la Tierra. Nuestra especie ha existido apenas un parpadeo unos pocos cientos de miles de años en una cronología planetaria de 4.500 millones. Si civilizaciones se alzaron antes que nosotros, habrían tenido cientos de millones de años para emerger, evolucionar y ser borradas. La Tierra es una maestra del ocultamiento. Su superficie está en constante flujo, borrando lo que vino antes. Las placas tectónicas subducen, llevando cortezas enteras hacia el manto. La erosión limpia el paisaje. El vulcanismo funde capas hasta el olvido. Incluso la composición química de las rocas puede transformarse bajo presión y calor, plegando las huellas humanas hasta el olvido. En este contexto, la idea de que tenemos acceso a una historia planetaria completa es profundamente ingenua. La evidencia geológica no es una biblioteca, es un palimpsesto, una superficie manchada y reescrita donde solo quedan indicios de capítulos anteriores.
Los geólogos estiman que menos del 0,1% de la historia de la Tierra está disponible con detalle de alta resolución. Lo que queda son pistas, fragmentos de huesos, proporciones isotópicas, inversiones magnéticas que ofrecen historias tentadoras pero incompletas. Consideremos el experimento mental conocido como la hipótesis silúrica, introducida por el climatólogo Gavin Schmidt y el astrobiólogo Adam Frank en 2018, nombrada en honor a seres prehistóricos de ficción del universo de Doctor Who. La hipótesis plantea una pregunta simple pero radical: si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace millones o miles de millones de años, ¿seríamos capaces de detectarla? No necesariamente probar su existencia, pero al menos reconocer que algo anómalo ocurrió una vez, algo artificial. Schmidt y Frank no estaban cazando alienígenas en la corteza terrestre. En su lugar, propusieron una metodología a definir qué rastros podría dejar cualquier sociedad tecnológica en el registro geológico, lo que llamaron tecnofirmas. Estas firmas no serían monumentos ni artefactos, no después de millones de años de subducción, metamorfosis y erosión. Serían anomalías químicas e isotópicas, concentraciones artificiales de metales como el neodimio o el tungsteno, picos repentinos en los isótopos de carbono que insinúan la combustión de combustibles fósiles, quizás compuestos sintéticos, como plásticos o PCBs, que no se degradan naturalmente. Incluso los cambios en las curvas de temperatura global podrían llevar las huellas dactilares de la actividad industrial. Pero aquí está el inquietante dilema: los procesos naturales de la Tierra pueden producir anomalías similares. La actividad volcánica puede imitar los picos de carbono de una revolución industrial. Las fuentes hidrotermales de aguas profundas pueden concentrar metales raros. Así que la pregunta central no es solo si podrían quedar rastros, sino si seríamos capaces de distinguirlos de las propias huellas de la naturaleza. Para profundizar el desafío, consideremos la vida útil de las construcciones humanas. Si la humanidad desapareciera mañana, ¿qué quedaría en 10.000 años? El hormigón se desmoronaría, el acero se oxidaría hasta convertirse en polvo, el vidrio se desgastaría hasta convertirse en limo. En 1.000.000 de años, las ciudades estarían enterradas bajo sedimentos y la actividad tectónica comenzaría a deformar incluso eso. En 100 millones de años, solo quedarían sutiles cambios en la composición química, un rastro de aluminio aquí, una mancha de poliestireno allá. Después de 1.000 millones de años, la Tierra nos habría digerido casi por completo. Si el antropoceno deja una capa discernible, será más delgada que una hoja de papel en el registro estratigráfico. Y aún así miramos al pasado y esperamos encontrar estatuas, esqueletos o ciudades. Quizás esa es la arrogancia del sesgo de la recencia. Y sin embargo, algunas anomalías persisten. Los reactores nucleares naturales de Oklo, en el actual Gabón, han desconcertado a los científicos durante décadas. Hace unos 2.000 millones de años, depósitos ricos en uranio sufrieron fisión nuclear sostenida de forma natural. El agua subterránea actuó como moderador de neutrones. Las reacciones se encendían y apagaban cíclicamente durante cientos de miles de años. Pero lo que sorprende a los investigadores no es solo el proceso, es la precisión. La geometría de estos depósitos es inquietantemente óptima, casi como si estuviera diseñada. Algunas proporciones isotópicas siguen siendo difíciles de explicar utilizando procesos puramente naturales. ¿Pudieron seres antiguos haber tropezado con la energía nuclear? ¿O fue la propia naturaleza la que escribió el plano de lo que más tarde replicaríamos? Los escépticos se inclinan con razón por lo segundo, pero el patrón nos recuerda que la naturaleza y el diseño no siempre son fáciles de desenredar. Otras pistas son más sutiles. Microfósiles datados en 3.700 millones de años muestran una complejidad estructural que contradice su edad. Formaciones en capas estromatolitos
hablan de vida microbiana organizada, el gran evento de oxigenación. Hace unos 2.400 millones de años, transformó la química del planeta, haciendo posible la respiración aeróbica y, eventualmente, la inteligencia. Pero a menudo olvidamos que la línea de tiempo evolutiva de la vida no es fija, es elástica. La explosión del Cámbrico llegó abruptamente. Los saltos evolutivos pueden ocurrir rápidamente bajo las presiones selectivas adecuadas. ¿Pudo la inteligencia haber surgido durante un período anterior, rico en oxígeno, florecido brevemente y luego desaparecido bajo 1.000 millones de años de sedimento? Nos faltan los datos para afirmarlo definitivamente, pero los vacíos mismos susurran posibilidad. La Tierra ha pasado por trastornos climáticos radicales, cambios en la química oceánica y extinciones masivas que borraron la pizarra repetidamente. En ese silencio, en ese vacío de registro, la especulación se convierte en una herramienta, no de fantasía, sino de humildad. No toda la inteligencia debe parecerse a la nuestra. De hecho, asumir eso puede ser uno de los errores más limitantes en nuestra búsqueda de significado a través del tiempo profundo. Cuando hablamos de vida inteligente, tendemos a imaginar reflejos de nosotros mismos, criaturas bípedas, con ojos orientados hacia adelante, pulgares oponibles, herramientas, lenguaje. Pero la biosfera de la Tierra, en sus vastos experimentos evolutivos, ha insinuado otras posibilidades cognitivas. Los cefalópodos, pulpos y sepias poseen sistemas nerviosos descentralizados, resolviendo problemas con una elegancia alienígena. Los córvidos y los loros demuestran memoria, planificación y complejidad emocional con cerebros diferentes a los nuestros. No son excepciones, son recordatorios de que la inteligencia no es un único camino, sino una convergencia de muchos. Así que imagina una inteligencia que nunca necesitó fuego, una que se desarrolló en los océanos profundos, navegando por un mundo tridimensional de presión y sombra. Pudo haber usado sonar o campos eléctricos para mapear su entorno. Sus materiales pudieron haber sido bioluminiscentes o quitinosos, sus tecnologías enzimáticas en lugar de mecánicas. Su comunicación podría haber sido química, visual o acústica, no un lenguaje escrito, sino pulsos intrincados de significado superpuestos en formas de onda. Una sociedad como esta podría no construir ciudades nunca, pero aún podría diseñar su entorno, manipular genes o archivar la memoria en formas que no logramos reconocer. El océano, con sus llanuras abisales y profundidades anóxicas, puede ser el entorno más estable y vasto del planeta, y también el más elusivo. La edad promedio de la corteza oceánica es de menos de 200 millones de años, constantemente reciclada por la tectónica de placas. Cualquier cosa construida o enterrada en el lecho marino no perduraría. Megaestructuras similares a corales, hábitats biodiseñados o sistemas de inteligencia distribuida podrían haber evolucionado, prosperado y perecido sin que nos llegara un solo rastro. Incluso hoy, más del 80% del océano permanece sin mapear y sin explorar. Somos extraños en la misma biosfera que nos dio a luz. Aún así, fragmentos del antiguo océano permanecen encerrados en la piedra. Los registros sedimentarios de antiguos lechos marinos preservan las firmas isotópicas de cambios atmosféricos, floraciones biológicas y pulsos de extinción. Pero entre estos, algunas firmas siguen sin explicación. El inicio repentino del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, por ejemplo, revela una drástica liberación de carbono y un calentamiento planetario de 5 a 8 grados Celsius. Las teorías tradicionales citan la liberación de clatratos de metano o desencadenantes volcánicos. Pero, ¿y si solo como un ejercicio intelectual esta fuera la huella de una sociedad que alteró su propio clima? El gran evento de oxigenación, miles de millones de años antes, es otra anomalía de este tipo. Impulsado por la fotosíntesis microbiana, transformó la atmósfera de la Tierra de reductora a oxidante.
una hazaña de bioingeniería a escala planetaria lograda por organismos que carecían incluso de núcleos. Llamamos a esto obra de la naturaleza, y con razón. Pero ilustra una verdad más profunda: incluso la vida microscópica puede transformar un planeta. Si tales transformaciones pueden surgir de procesos metabólicos inconscientes, ¿por qué no de la intención? La biología evolutiva ofrece más curiosidades. El surgimiento de las células eucariotas, estructuras complejas, con núcleos y orgánulos, es ampliamente visto como un evento singular, el resultado de un procariota que engulló a otro, que luego se convirtió en la mitocondria. Esta simbiosis no solo es improbable, fue revolucionaria. Dio lugar a todos los organismos multicelulares que siguieron. Pero, ¿y si esto no fue solo el resultado de la ciega casualidad? ¿Pudo una intervención evolutiva dirigida a una especie de bioingeniería antigua haber acelerado o guiado este salto? Ya manipulamos el ADN, creamos organismos transgénicos, editamos genomas y sintetizamos cromosomas artificiales. En los registros genómicos de los organismos modernos, algunas secuencias siguen siendo desconcertantes. Vastas extensiones del llamado ADN basura persisten sin función conocida. ¿Podrían algunas de estas secuencias llevar una señal, un algoritmo de compresión, un plano de hace mucho tiempo? La noción puede sonar especulativa y lo es, pero plantea un punto crítico. La información puede ocultarse no solo en la forma, sino en el patrón. Consideremos la posibilidad de una especie inteligente que eligió no dejar monumentos duraderos, sino que en su lugar codificó su mensaje en la biología. Una piedra de roseta genética, pasada de célula a célula, de generación en generación, no visible en la piedra, sino replicándose dentro de las células de los seres vivos. Tal civilización no necesitaría conquistar la Tierra. Podría colonizar el genoma. En cierto modo, ya estaría top entre nosotros. Los límites de tal especulación están regidos no solo por la evidencia, sino por la imaginación. Cuando examinamos el registro de extinciones masivas, notamos extrañas precondiciones. La extinción del Pérmico Triásico, por ejemplo, el evento más catastrófico en la historia de la Tierra, fue precedida por perturbaciones geoquímicas que aún no pueden explicarse por completo. Aparecen excursiones de isótopos de carbono, picos repentinos de temperatura y perturbaciones en los niveles de oxígeno marino. Atribuimos esto a la actividad volcánica, quizás a las traps siberianas, pero podrían ser también ecos de algo más. Para ser claros, la mayoría de los científicos rechazan la idea de civilizaciones tecnológicas prehumanas, y el listón para tales afirmaciones es necesariamente alto. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, pero la ausencia de artefactos no debe confundirse con la ausencia de influencia. Si una civilización surgió, alteró su biosfera y desapareció. ¿Acaso nos daríamos cuenta? Miramos a las estrellas en busca de señales de vida. Escaneamos ondas de radio, medimos atmósferas de exoplanetas y esperamos vislumbrar tecnologías distantes. Pero quizás la inteligencia alienígena que buscamos una vez caminó o nadó sobre nuestra propia Tierra. Quizás su legado está escrito no en ruinas, sino en la química de las rocas, en las anomalías de los genomas, en el aliento cambiante del clima. Las civilizaciones no colapsan en un solo momento. Se deshacen, silenciosamente al principio. Una cosecha perdida, una alianza fracturada, una cantera agotada. Lo que comienza como una tensión imperceptible se convierte en un temblor estructural. Desde las altas torres de los imperios, el final rara vez es visible, hasta que es repentino, irreversible y extrañamente familiar. A lo largo de las páginas de la historia, desde el Éufrates hasta el Yucatán, grandes civilizaciones han sucumbido a una lógica común. La complejidad se vuelve insostenible. El antropólogo Joseph Tainter articuló esta paradoja en términos crudos. A medida que las sociedades enfrentan problemas,
responden añadiendo complejidad, burocracias, infraestructuras, sistemas de control. Inicialmente, esta estrategia funciona. La productividad aumenta, las amenazas se gestionan, el crecimiento continúa. Pero la complejidad conlleva un costo energético. Cada nueva solución exige más recursos para mantenerse que la anterior. Eventualmente, los rendimientos marginales de la complejidad se vuelven negativos. Se alcanza un punto de inflexión, y lo que una vez sostenía se convierte en una carga. El sistema colapsa, no por un golpe externo, sino por el peso de su propia complejidad. Este patrón puede ser más que histórico. Puede ser termodinámico. La segunda ley, la entropía, nos informa que todos los sistemas tienden al desorden a menos que se invierta continuamente energía para mantener la estructura. Las civilizaciones, entonces, son construcciones termodinámicas. Extraen orden del entorno combustible, alimentos, metales, información, y lo convierten en complejidad social. Pero cada acto de orden aumenta la entropía en otro lugar. Los desechos se acumulan, los límites se acercan. El físico Tom Murphy ha propuesto que ninguna civilización puede crecer indefinidamente, no solo por las limitaciones de recursos, sino por el calor. Si nuestro consumo de energía crece a tasas exponenciales incluso modestas, en unos pocos siglos el calor residual por sí solo cocinaría el planeta, independientemente de las emisiones de carbono. El crecimiento, en un entorno finito, no solo choca con límites materiales, sino también físicos. Las estrellas pueden ofrecer un escape, pero no inmunidad. Ahora apliquemos esta lógica retroactivamente. Si una civilización floreció alguna vez en la Tierra hace 2000 millones de años, 500 millones, o incluso solo 20, su colapso probablemente seguiría una trayectoria similar. No un apocalipsis repentino, sino una fatiga sistémica, un rendimiento energético decreciente de la inversión, una lenta decadencia de la coherencia, y luego, el borrado por el tiempo. La erosión no diferencia entre el fracaso y el olvido. Vemos este principio en miniatura en la isla de Pascua, donde una sociedad una vez próspera deforestó su hábitat, colapsando bajo su propia monumentalidad. Pero la lección es escalable. Civilizaciones globales como la nuestra están sujetas a las mismas restricciones físicas. Si una sociedad anterior surgió, alcanzó la madurez industrial y no logró la transición a prácticas sostenibles, su legado podría no ser más duradero de lo que sería el nuestro, dados unos pocos millones de años de silencio. Pero el colapso no tiene por qué ser solo termodinámico. Podría ser autoiniciado. El desarrollo de tecnologías poderosas, armas nucleares, pandemias diseñadas o inteligencia artificial no alineada introduce lo que el filósofo Nick Bostrom llama riesgos existenciales, umbrales más allá de los cuales la recuperación es imposible. Carl Sagan y Frank Drake especularon que tales riesgos pueden ser universales para las especies tecnológicas, resolviendo la paradoja de Fermi no con la ausencia, sino con la brevedad. Si una civilización anterior en la Tierra alcanzó tal umbral tecnológico, podría haberse autodestruido, intencionadamente o no. Sus ruinas, enterradas en ciclos de roca y regolito, podrían aparecérsenos solo como anomalías geoquímicas, quizás un pico repentino de isótopos raros, un declive en la biodiversidad que supera las tendencias climáticas conocidas, o simplemente silencio donde la actividad debería haber continuado. Es tentador imaginar que una civilización suficientemente avanzada se preservaría a sí misma. Pero la inteligencia no es garantía de sabiduría. La historia nos enseña que el conocimiento a menudo se adelanta a la ética. Creamos poder antes de preguntar quién debería ejercerlo. Construimos sistemas más complejos de lo que podemos entender. Y quizás, como nuestros antepasados antes que nosotros, o aquellos antes que ellos, descubrimos demasiado tarde el costo de lo que construimos. Esto no es solo especulación, es un modelo, un marco predictivo. Si las civilizaciones siguen un patrón de emergencia, crecimiento, sobrepaso y colapso,
Entonces la ausencia de predecesores visibles podría no refutar su existencia. Podría ser exactamente lo que deberíamos esperar. Incluso ahora, nuestras propias señales ondas de radio, pulsos de datos, contaminación lumínica se filtran hacia el vacío, pero en unos pocos miles de años, sin una generación continua, estas tecnofirmas se desvanecen, las ciudades se deterioran, los satélites salen de órbita, los servidores se caen, el eco de nuestra civilización se vuelve débil y luego también desaparece bajo el sedimento. ¿Qué queda? Quizás solo lo que la naturaleza misma no puede crear fácilmente: anomalías isotópicas, elementos redistribuidos, cambios repentinos en los sistemas planetarios, o un rastro cultural, codificado no en el lenguaje o la estructura, sino en la forma de una crisis, repetida. En este sentido, la hipótesis silúrica se convierte en un espejo. No es solo una pregunta sobre mundos antiguos, es un pronóstico. Pregunta qué sobrevive, no solo de ellos, sino de nosotros. Si las civilizaciones caen, como lo hacen las especies, entonces no somos una excepción, somos una fase. Y, sin embargo, si surgieron una vez, ¿podrían surgir de nuevo? No todos los descubrimientos se hacen con herramientas. Algunos se desarrollan en la mente. Imagina, por un momento, el desenterramiento de un único artefacto innegable, algo inequívocamente moldeado por la inteligencia, pero enterrado en una roca de 500 millones de años, una aleación forjada más allá de la metalurgia natural, una geometría que desafía el orden cristalino. Las implicaciones no serían meramente científicas, serían civilizacionales. Nos encontraríamos ya no siendo los primeros. El temblor psicológico sería profundo. En las escuelas, la historia del origen de la humanidad se extendería hacia atrás, ya no comenzando con cazadores, recolectores o las primeras ciudades, sino con arquitectos desconocidos de un mundo perdido. En los lugares de culto, las narrativas de la creación podrían fracturarse. En los museos, la figura humana se situaría junto al otro incognoscible, un recordatorio de que la inteligencia no es singular, ni está anclada a nuestra biología. Durante milenios, nos hemos imaginado como la culminación de un proceso, la estrofa final de la evolución, el peldaño más alto de la escalera cognitiva. Pero, ¿y si la inteligencia no es un pico, sino una meseta? No un destino, sino una recurrencia. Este descubrimiento encendería la filosofía más de lo que lo haría la ciencia. Preguntaríamos si existieron. ¿Eran como nosotros? ¿Sufrieron? Esperaron. Se maravillaron. Contemplaron las estrellas con curiosidad o con cálculo. ¿Y si cayeron? ¿Por qué? Buscaríamos en su historia patrones, ecos de nosotros mismos. Quizás su trayectoria refleje la nuestra. Un despertar, un florecimiento de la invención, un período de arrogancia. Quizás ellos también dividieron átomos antes de entenderlos. Quizás también construyeron sistemas tan complejos que nadie podía controlarlos por completo. Si su fin vino desde dentro, ¿no sería eso una advertencia? Y si vino desde fuera un asteroide, un supervolcán, una cascada de colapso ecológico, ¿qué significaría eso para nosotros? También está el peso ético. Si no somos los primeros, puede que no seamos los últimos. En algún lugar, algún día, otra inteligencia podría surgir, de la Tierra o de otro lugar. Les debemos algo, un registro, una advertencia, una lección. Ya existen esfuerzos para marcar nuestra era, no solo con plástico o radioisótopos, sino con intención. El reloj de 10.000 años de la Fundación Long Now, los archivos grabados de la Arch Mission, las bóvedas de idiomas del proyecto Rosetta, no son monumentos, son mensajes. Dicen: estuvimos aquí, pensamos, recordamos, quizás vosotros también lo hagáis. Pero comunicarse a través de épocas geológicas es más difícil de lo que parece. Incluso si una inteligencia futura descifra nuestros símbolos, entenderán nuestro contexto. Si encuentran nuestro arte,
sentirán nuestro dolor y alegría si leen nuestras ecuaciones, comprenderán el miedo que se escondía detrás de ellas. A menudo imaginamos enviar mensajes al espacio, pero quizás el verdadero desafío sea enviar mensajes a través del tiempo. Esta confrontación con el pasado profundo reorienta nuestro sentido del tiempo mismo. La historia se vuelve más profunda que la memoria. La civilización se convierte en un patrón, no en un pináculo. El tiempo se estira como un pergamino aún no completamente desenrollado, y nosotros ocupamos solo un momento delgado y parpadeante. La idea de civilizaciones previas también reencuadra nuestro lugar en el cosmos. Si la inteligencia surgió más de una vez aquí, quizás surja también en otros lugares, no raramente, sino repetidamente. Quizás el silencio que percibimos en las estrellas no es ausencia, sino la quietud que sigue al colapso, o el espacio entre iteraciones. Y, sin embargo, hay humildad en esta visión. Ya no somos los elegidos, pero somos participantes. El escenario es más amplio de lo que pensábamos. El guión, más largo. Los actores, muchos. Nuestro papel se vuelve más precioso, no menos, porque no está garantizado. No somos la última palabra, somos un verso en un poema más grande. La gravedad existencial de tal revelación no puede ser exagerada. Podría destrozar la certeza, podría provocar desesperación, o podría inspirar vigilancia y cuidado. Si sabemos que otros fracasaron antes que nosotros, quizás actuemos de manera diferente. Quizás nos tomemos en serio la idea de que la civilización no es un regalo, sino una responsabilidad. Incluso la idea del colapso cambia. Ya no es un apocalipsis, sino una recurrencia. El final de un capítulo, no del libro. Lo que importa, entonces, no es solo cómo prosperamos, sino cómo somos recordados y qué herramientas dejamos para aquellos que algún día puedan comenzar de nuevo. Si la hipótesis silúrica es cierta, si la Tierra una vez albergó a otros, cambia no solo cómo vemos el pasado, sino cómo imaginamos el futuro. Transforma nuestra civilización en un momento de diálogo a través del tiempo profundo. Y en ese diálogo, la pregunta más importante puede no ser si existieron, sino si tenemos la sabiduría para escuchar. Algunas preguntas son demasiado grandes para la certeza, pero demasiado urgentes para ignorarlas. La hipótesis silúrica. Esta audaz propuesta de que la Tierra pudo haber albergado civilizaciones tecnológicas previas no nació en los márgenes de la ciencia ficción. Se forjó en las mentes de los científicos, precisamente porque la ciencia debe sondear sus propias suposiciones, en instituciones donde los climatólogos modelan atmósferas antiguas y los geólogos analizan las páginas delgadas como un susurro de la roca estratigráfica. Equipos de investigación han asumido silenciosamente el desafío. Si una sociedad industrial anterior alguna vez floreció y cayó, ¿cómo podríamos detectar su fantasma? Las herramientas son precisas, el alcance vasto. La espectrometría de masas permite la detección de anomalías isotópicas en rocas de miles de millones de años. Los isótopos raros como el plutonio 244 o el tecnecio 99 no se forman en la naturaleza, pero podrían ser subproductos de la tecnología nuclear. Su presencia sería sorprendente, pero incluso señales más sutiles pueden tener peso. Un salto repentino en la depleción de carbono 13, una capa inexplicable de hollín o concentraciones de metales fuera del carácter geológico. Los climatólogos recurren a datos proxy, trazas incrustadas en los anillos de los árboles, sedimentos oceánicos y hielo glaciar para mapear antiguos cambios climáticos. Las huellas de pulsos de carbono, anoxia oceánica o liberaciones abruptas de metano podrían apuntar a perturbaciones biosféricas. Ya vemos uno de esos pulsos, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace 55 millones de años, marcado por un enorme pico de carbono y un evento de calentamiento. Su origen se debate: liberación volcánica, clatratos de metano o algo más. Pero a medida que excavamos,
nuestras herramientas se enfrentan a sus límites. El registro geológico es un palimpsesto, un manuscrito reescrito sin cesar por el viento. El agua y el magma. La mayor parte de la corteza terrestre ha sido reciclada. El fondo oceánico profundo, donde podrían haberse asentado rastros, tiene menos de 200 millones de años, apenas un parpadeo en el tiempo planetario. Aún así, ciertas estructuras perduran. Los reactores naturales de Oklo en Gabón, que datan de hace 2000 millones de años, revelan cómo la fisión autosostenida puede ocurrir en depósitos ricos en uranio. Muestran cómo podría ser una huella nuclear después de inmensos lapsos de tiempo. Y nos recuerdan que no todas las señales extrañas son artificiales. La naturaleza también puede imitar a la tecnología. Para distinguir una de la otra, los investigadores dependen cada vez más de la modelización. Podríamos simular cómo podría ser el residuo de una sociedad industrial moderna dentro de 1 millón, o 1000 millones, de años. ¿Qué artefactos sobreviven? ¿Qué cambios persisten en la geoquímica global? Estos estudios nos dan plantillas tecnofirmas hipotéticas para buscar en la roca antigua, pero quizás la frontera más emocionante reside en la colaboración. Los astrobiólogos que buscan vida en exoplanetas han comenzado a trabajar con científicos de la Tierra para comprender las biofirmas y las tecnofirmas. Si podemos aprender a detectar rastros de civilización no humana en la Tierra, mejoramos nuestras probabilidades de identificarla en mundos distantes. A la inversa, si detectamos señales inusuales en otros planetas desequilibrio químico, subproductos industriales, puede ayudar a reencuadrar lo que buscamos aquí en casa. Algunos pensadores sugieren que miremos también hacia adentro. La arqueología genómica explora la posibilidad de intervenciones genéticas pasadas hace mucho tiempo, edición o ingeniería tan antiguas que han sido enmascaradas por el tiempo y la evolución. ¿Podrían las pistas de una inteligencia anterior estar enterradas en la propia biología? También debemos considerar nuevos tipos de memoria, no el monumento o el fósil, sino el patrón, la anomalía, el residuo, la inteligencia. Después de todo, deja atrás más que ciudades, reorganiza la química del planeta, altera los flujos de energía, doblega la evolución en torno a sus herramientas. Esos efectos pueden sobrevivir a la arquitectura. Sin embargo, toda esta investigación debe equilibrar el rigor con la moderación. El método científico exige escepticismo, pero no cinismo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es licencia para la fantasía. Cada hipótesis debe caminar por el filo de la navaja de mente abierta, pero anclada, y mientras la ciencia camina por ese filo, florecen nuevas preguntas. ¿Podrían las civilizaciones evolucionar bajo el agua, en entornos hostiles a la preservación? ¿Podría la vida inteligente haber tomado formas radicalmente diferentes, no construyendo máquinas, sino organismos o ecosistemas que actuaran con agencia colectiva? ¿Sería tal inteligencia siquiera reconocible para nosotros? La hipótesis silúrica no pretende tener respuestas. Nos invita a refinar las preguntas. Fomenta la humildad, un reconocimiento de que el registro geológico no es una biografía completa, sino un diario fragmentado con volúmenes enteros perdidos. Al final, la búsqueda de civilizaciones antiguas no trata solo del pasado. Es un espejo. Nos obliga a confrontar nuestra propia impermanencia. Si los rastros que dejamos son sutiles, dispersables, quizás el mayor monumento que podemos ofrecer al futuro no esté en piedra o acero, sino en la previsión. Un electrón zumba a través de una cámara de niebla en un laboratorio enclavado bajo los Alpes suizos. Su trayectoria, un arco fugaz trazado por vapor. Esta diminuta partícula, regida por leyes tan precisas que parecen esculpidas, existe dentro de un universo que se siente a la vez inevitable e inexplicable.
Las constantes de la naturaleza, el suave tirón de la gravedad, la fuerza electromagnética que une los átomos. Las fuerzas nucleares que forjan estrellas se alinean con una precisión que desafía la aleatoriedad. Sin embargo, estos parámetros, desde el diminuto valor de la constante de Planck hasta el delicado equilibrio de la constante cosmológica, parecen accidentales, como si hubieran sido sacados de una lotería cósmica. Un universo donde tales leyes forman un todo autoconsistente, libre de azar fundamental, desafía esta visión, sugiriendo una unidad más profunda donde nada es arbitrario. En la imagen, Bootstrap. El universo es un tapiz sin costuras. Cada uno de sus hilos tejido en un todo coherente, a diferencia del principio antrópico, que imagina incontables universos con constantes aleatorias, seleccionando el nuestro porque permite la vida. El Bootstrap rechaza el accidente. En la Universidad de Cambridge, los cosmólogos exploran esta idea, señalando que las leyes de nuestro universo, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones, no pueden variar independientemente sin desentrañar el cosmos. Si la gravedad fuera un 10% más fuerte, las estrellas colapsarían antes de formar planetas. Si fuera más débil, las galaxias se separarían a la deriva. Esta interdependencia, modelada en superordenadores en Caltech, implica un universo donde las constantes no son elegidas, sino necesarias. Una entidad autosuficiente. El principio antrópico. Un puente temporal. Ata la vida al cosmos existencialmente. Sugiere que observamos un universo propicio para la vida porque solo un universo así podría albergar observadores. En un simposio en Kioto, los físicos comparan esto con encontrar un estanque rebosante de peces. Nos maravillamos de su habitabilidad porque estamos nadando en él. Sin embargo, este principio, un bootstrap parcial, flaquea cuando se le presiona sobre por qué existe la vida en absoluto. La imagen bootstrap, aunque incompleta, concibe un universo donde el spin de un electrón o el vuelo de una lechuza salvaje encarna la totalidad del cosmos. Cada fragmento un microcosmos del todo. Una teoría futura, quizás en el CERN, podría revelar que recibir una sola partícula desvela el plano del universo. Los cosmólogos, observando a través de telescopios en la cima de Mauna Kea, se enfrentan a un enigma. ¿Dónde están ellos dentro del universo que estudian un pintor en un estudio? Al representar su entorno, se omite a sí mismo del lienzo, pero su acto de pintar da forma a la imagen. De manera similar, la mente de un cosmólogo, que elabora modelos de galaxias y agujeros negros, existe fuera del universo físico que describe este enigma de la contención, discutido en revistas como Nature. Cuestiona si un universo de materia y energía puede abarcar la conciencia que lo mapea. El mundo físico, con sus estrellas y átomos, explica la atracción de la gravedad, pero no la chispa de la autoconciencia. Los antiguos observadores de estrellas en Babilonia, que trazaban el cielo en tablillas de arcilla, veían un orden divino en los astros. Hoy, los cosmólogos del Observatorio Europeo Austral miden la expansión cósmica, encontrando un universo de 13.800 millones de años, pero no pueden localizar sus propias mentes dentro de él. La imagen bootstrap, que rechaza las constantes aleatorias, sugiere un cosmos donde mente y materia están entrelazadas, no separadas. A medida que la ciencia busca una teoría más allá del recurso provisional antrópico, el zumbido del electrón y el planeo silencioso de la lechuza insinúan un universo donde cada elemento, observado u observador, es esencial para su existencia. Una bacteria se divide en una placa de Petri en un laboratorio de Ciudad del Cabo, su ADN mutando bajo la luz ultravioleta. Este sutil cambio, amplificado a lo largo de generaciones, refleja un proceso cósmico donde la vida se adapta para sobrevivir. La ley de la selección natural, tan física como la gravedad que curva la luz de las estrellas, esculpe organismos a partir del caos.
La teoría de Charles Darwin, formalizada en 1859, se basa en 3 pilares: una población que se cruza entre sí, variaciones genéticas y un entorno selectivo que impulsa la supervivencia diferencial. En la placa, surgen cepas resistentes a los antibióticos, cuya supervivencia se ve favorecida por un asedio químico. En hospitales de todo el mundo, la menguante potencia de la penicilina, observada desde la década de 1940, demuestra el trabajo incesante de esta ley, a medida que las bacterias evolucionan para desafiar la medicina humana. La mecánica de la selección natural, estudiada en la Universidad de Oxford, revela un universo donde el orden surge de la variación. Una población de pinzones en una isla de las Galápagos, con tamaños de pico que varían en milímetros, se adapta a las cambiantes precipitaciones. Aquellos con picos más robustos rompen semillas más duras, transmitiendo rasgos a su descendencia. A lo largo de los siglos, se forman nuevas especies, con sus genomas grabados con la historia ambiental. Este proceso, modelado en biología computacional en Stanford, depende de las mismas constantes físicas que gobiernan las estrellas. La fuerza electromagnética, que une el esqueleto de fosfato del ADN, asegura la estabilidad genética. Una desviación del 1% y las moléculas se deshilacharían, deteniendo la replicación. La imagen Bootstrap, donde ningún elemento cósmico es accidental, enmarca esta evolución. A diferencia del multiverso del principio antrópico con constantes aleatorias, concibe un universo donde leyes como la selección natural son inevitables. En el Instituto Max Planck, los físicos calculan la intensidad de la fuerza nuclear fuerte, precisa en una parte en 10 elevado a la 15ª potencia, lo que permite la formación de carbono en los núcleos estelares. Sin ella, los componentes básicos de la vida desaparecerían. Estas constantes, interdependientes, forman un todo autoconsistente, como si el plano del universo exigiera la aparición de la vida. Una simulación en el MIT ajusta la gravedad en una fracción, colapsando las estrellas antes de que se formen los planetas, lo que subraya este delicado equilibrio. La fisicalidad de la vida, desde las bacterias hasta los pinzones, se arraiga en miles de millones de átomos organizados en células. En el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, los microscopios electrónicos revelan mitocondrias produciendo energía en el citoplasma de una neurona. Cada orgánulo, una sinfonía de máquinas moleculares. Una sola célula, con 1000 millones de átomos, opera bajo las mismas leyes que la espiral de una galaxia. Sin embargo, la conciencia, la chispa que anima estos sistemas, elude este marco. Neurocientíficos de Johns Hopkins, mapeando los disparos sinápticos en el cerebro de un ratón, rastrean los pensamientos hasta impulsos eléctricos. Cada impulso, impulsado por iones de sodio que cruzan las membranas, obedece a las leyes electromagnéticas. Pero ¿por qué estos impulsos producen autoconciencia sigue sin respuesta? El enigma de la contención, donde la mente del cosmólogo se encuentra fuera de su universo estudiado, profundiza este misterio. Un físico en el CERN, analizando colisiones de partículas, construye modelos de quarks y gluones, cuyas interacciones se rigen por la cromodinámica cuántica. Sus ecuaciones, precisas hasta 12 decimales, predicen el comportamiento de los protones, pero no la curiosidad del físico. Esta mente, que elabora un universo de datos, parece ausente de su propia creación, como un poeta omitido de su verso. En un coloquio en Trieste, los cosmólogos debaten: ¿puede un sistema físico neuronas, átomos contener la conciencia que lo describe? ¿O trasciende la conciencia el tejido del universo? Los biólogos, desviando tales preguntas, apuntan a la complejidad. Un cerebro humano, con 100.000 millones de neuronas, cada una con 10.000 conexiones, rivaliza con el número de estrellas de una galaxia. En el Instituto Allen,
los investigadores simulan redes corticales, encontrando patrones similares a los fluidos turbulentos. Estos patrones, gobernados por la fuerza nuclear débil en las desintegraciones atómicas, producen la memoria. Pero ninguna simulación captura la experiencia sentida de recordar un aroma de la infancia. Los psicólogos, consultados a continuación, ofrecen diversas opiniones. En Yale, algunos describen los estados mentales como emergentes, como las olas en un océano. Otros, en la UCL, los reducen a circuitos neuronales, señales electromagnéticas que corren por los axones. Ninguno explica por qué un circuito se siente como alegría o pavor. Los físicos, volviendo al punto de partida, lidian con los límites del universo físico. En el Instituto Kavli, los teóricos de campos cuánticos modelan las fluctuaciones del vacío, partículas virtuales que parpadean en el espacio vacío. Estas fluctuaciones, ligadas al valor de la constante cosmológica de 1,2 por 10, elevado a la menos 122 julios por metro cúbico, dan forma a la expansión cósmica, pero no a la luz interior de la mente. La imagen Bootstrap, que rechaza las leyes accidentales, sugiere que la conciencia podría ser intrínseca, no emergente, un universo donde el spin de un electrón codifica las leyes del cosmos podría, en teoría, codificar la conciencia. Aunque ninguna ecuación en el Fermilab tiende un puente sobre esta brecha. El enigma de la contención persiste a través de las disciplinas. Los antiguos filósofos chinos, en textos del siglo IV, veían el yo como un reflejo cósmico, inseparable del mundo. Hoy, en el Instituto de Estudios Avanzados, los cosmólogos reflexionan sobre si sus modelos, construidos a partir de datos de telescopios y colisiones de partículas, omiten la esencia del observador. El universo, una red de leyes físicas, contiene cerebros, pero no las mentes que tejen su historia. Esta paradoja, no abordada por la mecánica de la selección natural ni por los campos cuánticos, impulsa a la ciencia hacia una teoría más profunda, una en la que la mirada del cosmólogo encuentre su lugar entre las estrellas. Una vela parpadea en un monasterio del Himalaya, su llama proyectando sombras sobre antiguos pergaminos. Los monjes cantan, sus voces tejiendo un tapiz de sonido que resuena con preguntas más antiguas que las montañas. ¿Qué es el yo y dónde habita en el cosmos el universo físico? Con sus galaxias girando en espiral a lo largo de 10.000 millones de años luz. Explica el movimiento de las estrellas, pero flaquea cuando se le pide que localice la mente que las contempla. El enigma de la contención, donde la conciencia del cosmólogo elude sus propios modelos, desafía la noción de que los átomos por sí solos pueden dar cuenta de la conciencia. Esta paradoja, reflexionada en el Instituto de Estudios Avanzados, sugiere un universo donde la mente trasciende la materia que estudia. La conciencia, un resplandor fugaz en la red neuronal de un cerebro, se resiste al alcance del fisicalismo. En la Universidad de Copenhague, los filósofos revisitan las reflexiones de Niels Bohr sobre la mecánica cuántica, donde la observación da forma a la realidad. Un fotón, disparado a través de una rendija en un laboratorio de Kioto, danza como una onda hasta que es medido, colapsando en una partícula. Este acto, gobernado por la precisa intensidad de la fuerza electromagnética, insinúa que la conciencia influye en el cosmos. Sin embargo, Bohr, en 1927, vio al observador como inseparable de lo observado, una dualidad que se hace eco del enigma de la contención. El físico, al medir el fotón, no puede incluir su propio acto de medir en la ecuación. Un punto ciego en el espejo del universo. La imagen Bootstrap, donde el universo forma un todo autoconsistente, ofrece una lente metafísica, a diferencia de la dependencia del principio antrópico en el azar. Concibe un cosmos donde cada elemento electrón, lechuza o mente es esencial.
En el Instituto Perimeter, los teóricos proponen que la conciencia podría ser una propiedad fundamental, como el spin o la carga, el panpsiquismo, debatido en revistas como Mind. Sugiere que los quarks en la cola de un cometa o los protones en un púlsar portan protoconciencia, que se magnifica en los cerebros para formar pensamientos. Si fuera cierto, las leyes del universo, afinadas para permitir la vida basada en el carbono, también nutren las mentes, una unidad donde materia y conciencia se entrelazan. Antiguos textos védicos, conservados en las bibliotecas de Varanasi, describen el yo como una chispa cósmica, eterna pero velada por la materia. Esto resuena con los idealistas modernos de Oxford, que argumentan que el universo físico es una proyección de la mente. Un cosmólogo en Princeton, modelando agujeros negros con ecuaciones resueltas en ordenadores cuánticos, crea un universo de estrellas en colapso, pero omite su propia imaginación. El enigma de la contención. Como un koan zen, pregunta, ¿puede un mapa incluir al cartógrafo si la mente construye el cosmos? Como afirman los idealistas, el universo se convierte en un lienzo, pintado por la conciencia que contiene. Un ciclo que desafía la regresión infinita. La mecánica cuántica, investigada en la Universidad Nacional de Australia, complica esto. Partículas entrelazadas, separadas por 1000 kilómetros, comparten destinos. Medir el spin de una fija el de la otra instantáneamente. Experimentos en 1982 en París confirmaron esto, desafiando el espacio-tiempo clásico, la finamente ajustada fuerza nuclear débil, que permite interacciones estables entre partículas. Sostiene estos vínculos, sin embargo, el observador, al decidir qué partícula medir, da forma al resultado, sugiriendo que la conciencia juega un papel cósmico. En seminarios en Berlín, los físicos debaten, ¿es el universo un escenario físico o existe solo a través de las mentes que lo perciben? Los conductistas, en la Universidad de Chicago, reducen la mente a acciones medibles. Una rata que navega por un laberinto, cuyas elecciones son rastreadas por electrodos, revela patrones neuronales gobernados por señales electromagnéticas. Sin embargo, estos patrones, estudiados desde la década de 1950, omiten la experiencia de la rata de hambre o miedo. Los idealistas, contraargumentando en la IUCL, ven la mente como irreductible, una unidad que organiza la materia en vida. La imagen Bootstrap se alinea con esto, sugiriendo un universo donde la conciencia no es un subproducto sino una piedra angular. Con sus leyes, por ejemplo, la precisión de la gravedad de una parte en 10, elevado a la 40ª potencia, diseñadas para permitir la conciencia tanto como los átomos. El enigma de la contención se extiende más allá de la física. Los teólogos, en textos del Córdoba del siglo, describen una mente divina que abarca la creación. Pero las almas humanas reflejan esta trascendencia. En el Observatorio Vaticano, los astrónomos analizan cúmulos de galaxias, sus datos precisos en una parte por millón, pero no pueden situar su propio asombro dentro de estos cúmulos. El universo físico, una red de materia y energía, contiene cerebros pero no los pensamientos que tejen. Esta brecha, no salvada por las ecuaciones del Fermilab, insinúa un universo desconocido, un reino donde reside la mente del cosmólogo. Las reflexiones de Schrödinger, escritas en 1958, persiguen esta investigación. En una conferencia en Dublín, argumentó que excluir al observador de la naturaleza crea un mundo objetivo, pero a costa de omitir al sujeto, el universo físico, con sus 100.000 millones de galaxias. Mapea supernovas pero no el asombro que inspiran. La imagen Bootstrap, que rechaza leyes accidentales, sugiere que este asombro es intrínseco, no ilusorio, una teoría futura, quizás en el Square Kilometer Array.
podría revelar la conciencia como un campo universal. Su aparición tan inevitable como la formación de estrellas, tejida en el tejido autoconsistente del cosmos. Eruditos medievales, como Nicolás de Cusa en 1440, abrazaron la docta ignorancia, reconociendo que el conocimiento revela incógnitas más profundas. En un taller en Florencia, los filósofos modernos se hacen eco de esto, señalando que el enigma de la contención expone los límites de la ciencia. El universo, con sus constantes finamente ajustadas, sustenta la vida. Pero la mente que reflexiona sobre este ajuste yace más allá de sus ecuaciones. La imagen Bootstrap, una visión de unidad cósmica, invita a una síntesis donde las leyes físicas y la conciencia coexisten. Un universo donde la mirada de la lechuza salvaje y la pregunta del cosmólogo son igualmente esenciales para su ser. Un pulsar gira en la nebulosa del cangrejo, sus pulsos de radio barriendo el espacio cada 33 milisegundos. Este faro cósmico, una estrella de neutrones nacida en una supernova hace 1000 años, marca el tiempo en un universo donde los comienzos y los finales se difuminan. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, encendió nuestro cosmos, un borde temporal donde la materia y el espacio emergieron de una singularidad. Sin embargo, lo que yace antes de este borde, o en un final potencial si el universo colapsa, desafía la comprensión. En el Instituto Kavli, los cosmólogos modelan estos límites, encontrando no muros como acantilados, sino un caos que se desvanece donde el tiempo se disuelve en una ambigüedad métrica, desafiando la visión de la imagen Bootstrap de un todo autoconsistente. El tiempo, una dimensión tejida en el espacio-tiempo, se resiste a una comprensión total. En la Universidad de Tokio, experimentos con relojes atómicos, precisos en una parte en 10, elevado a la 18ª, miden el flujo del tiempo en la superficie de la Tierra. Sin embargo, en la infancia del cosmos, cerca del borde del Big Bang, la linealidad del tiempo flaquea. La imagen Bootstrap, que rechaza las leyes accidentales, sugiere un universo donde la estructura del tiempo es tan inevitable como la atracción de la gravedad, a diferencia de la dependencia del principio antrópico en universos aleatorios. Concibe un cosmos donde los bordes temporales son intrínsecos, no arbitrarios, simulaciones en Caltech, que trazan la expansión cósmica. Muestran un universo expandiéndose a 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero ninguna ecuación explica por qué el tiempo comienza o termina. Los universos autogenerados ofrecen una solución radical. En la Universidad de Arkansas Central, los modelos de Joe Rosen proponen un cosmos donde un universo da a luz a otro, un ciclo de padre e hijo. El universo X, en su tiempo, engendra el universo Y, que, en su propio tiempo, recrea X. Esta unidad cósmica, explorada en Physical Review, forma un bucle autoconsistente, alineándose con el rechazo del azar del Bootstrap. En el CERN, las colisiones de partículas sondean condiciones similares a las del Big Bang, insinuando mecanismos, quizás fluctuaciones cuánticas, donde los universos podrían nuclearse. Tal ciclo, libre de orígenes externos, elude la pregunta de qué vino antes, incrustando el tiempo dentro del propio cosmos. La hipótesis de los muchos mundos de Hugh Everett, propuesta en 1957, reimagina este tapiz cósmico. En el Instituto Niels Bohr, los teóricos modelan transiciones cuánticas, donde un electrón que cambia de nivel de energía divide la realidad. En un universo, el electrón cae a un estado inferior. En otro, permanece excitado. Cada división, gobernada por la finamente ajustada constante de Planck, crea mundos paralelos, infinitos en número,
Un cerebro humano, con 100.000 millones de neuronas disparándose en estados cuánticos, se ramifica en incontables realidades. Cada elección izquierda o derecha, sí o no, engendrando un nuevo cosmos. Este multiverso, simulado en Oxford, explica el ajuste fino nuestro universo. Una de las 10 elevado a 500 posibilidades. Permite la vida porque lo observamos. El libre albedrío. Enredado en este multiverso. Encuentra resolución. En una conferencia en Santa Fe, los filósofos debaten el determinismo frente a la elección. En un universo único, el disparo de una neurona, impulsado por señales electromagnéticas, parece fijo. El modelo de Everett, sin embargo, permite que cada decisión se desarrolle a través de mundos paralelos. Un científico en el MIT que elige estudiar una estrella existe en una realidad, en otra se marcha. La imagen Bootstrap, donde las leyes forman un todo unificado, sugiere que la conciencia navega por estas ramas, seleccionando realidades. La fuerza nuclear fuerte, que permite átomos estables, sustenta esta coherencia cuántica, asegurando que los mundos diverjan limpiamente los bordes temporales. En un multiverso, se multiplican. En el Observatorio Europeo Austral, los astrónomos observan la radiación de fondo de microondas cósmico. Su brillo de 2,7 Kelvin, una reliquia del Big Bang. En universos paralelos. Este borde varía, algunos colapsan, otros se expanden para siempre. La constante cosmológica, 1,2 por 10 elevado a la menos 122 julios por metro cúbico. Impulsa nuestra expansión, pero cambia en otros lugares, produciendo realidades estériles. La imagen Bootstrap, que rechaza las constantes aleatorias, postula un multiverso donde cada borde es parte de un todo autoconsistente. Aunque ningún telescopio en Mauna Kea puede mirar dentro de estos mundos invisibles. Los antiguos estoicos, en textos de la Roma del siglo II, imaginaban un universo con límites definidos, como acantilados al final de los tiempos. Los cosmólogos modernos, en el Instituto Perimeter, ven los bordes como graduales disolviéndose en espuma cuántica. La relatividad general, probada por las ondas gravitacionales en LIGO en 2015, describe la curvatura del espacio-tiempo, pero no el origen del tiempo. La imagen Bootstrap, que concibe un cosmos sin accidentes, sugiere que los bordes del tiempo son ilusiones, parte de un bloque cuatridimensional donde el pasado y el futuro coexisten. El colapso de una estrella, observado por el telescopio del horizonte de sucesos, existe eternamente en este bloque, desafiando las nociones humanas de transitoriedad. Universos virtuales frente a reales. Un concepto cuántico enriquece esta visión. En la Universidad de Viena, los experimentos entrelazan fotones, sus estados virtuales hasta que son medidos. En el multiverso de Everett, todos los estados son virtuales, volviéndose reales a través de la observación. El principio antrópico postula que nuestro universo es real porque existimos. La imagen Bootstrap sugiere que todos los universos son reales, con sus leyes autosuficientes. El estado cuántico de una neurona, medido en Stanford, divide realidades, cada una observada por una mente consciente. La finamente ajustada fuerza electromagnética, que permite estas mediciones, asegura el papel de la conciencia, un puente entre lo virtual y lo real. Los monjes tibetanos, girando molinillos de oración bajo cielos estrellados, ven el tiempo como cíclico, haciéndose eco de los universos autogenerados. En un taller en Dharamsala, físicos y filósofos comparan esto con los modelos de multiverso, donde el tiempo forma bucles o se ramifica. El enigma de la contención persiste el cosmólogo, observando el pulso de un púlsar. Existe en una realidad, pero no en sus gemelas paralelas. La imagen Bootstrap,
que unifica materia y mente, sugiere que la conciencia abarca estos mundos. Un hilo universal tejido en el tejido autoconsistente del cosmos, donde los bordes del tiempo y los pensamientos humanos son igualmente intrínsecos. El espejo de un telescopio reluce bajo el dosel estrellado de los Andes chilenos, capturando fotones que comenzaron su viaje hace 13.800 millones de años. Cada mota de luz, filtrada a través de las lentes del observatorio Vera Rubin, cuenta la historia de un universo tejido con leyes tan precisas que parecen cantar a un propósito. Este cosmos, un todo autoconsistente donde ningún hilo es accidental, acuna la vida en un frágil planeta que orbita una única estrella entre 400.000 millones en la Vía Láctea. La humanidad, de pie en esta encrucijada cósmica, mira hacia el vacío, buscando no solo respuestas, sino un sentido de pertenencia dentro de la inmensidad. Un niño en un aula de Nairobi dibuja una galaxia espiral, su lápiz trazando brazos que se hacen eco de la estructura del universo. Este acto, nacido de la curiosidad, refleja la búsqueda del cosmólogo por cartografiar los cielos, el mundo físico, con sus átomos unidos por fuerzas calibradas con una precisión de 1 en 1.000.000.000. Permite tales bocetos, pero la mente detrás del lápiz elude sus ecuaciones. El enigma de la contención, una sombra sobre el lienzo de la ciencia. Pregunta dónde reside esta mente. En un salón de conferencias en Heidelberg, los académicos reflexionan sobre si el universo, un tapiz de materia y energía, puede contener la conciencia que dibuja su retrato, o si esa conciencia habita en un reino más allá. La imagen Bootstrap, una visión de unidad cósmica, ofrece consuelo. A diferencia de las explicaciones fugaces que se apoyan en el azar, ve cada elemento quark, flor, pensamiento como parte integral del todo. Un científico en el gran colisionador de hadrones, cribando colisiones de partículas, encuentra patrones gobernados por las mismas leyes que encienden el brillo de una neurona en el cerebro de un poeta. Estas leyes, interdependientes, forman un cosmos donde la aparición de la vida se siente inevitable, no aleatoria. En un simposio en Ciudad del Cabo, los investigadores imaginan un futuro donde la danza de un solo átomo revela el plano del universo. Una unidad donde mente y materia no son extraños, sino parientes. La conciencia, un susurro en el estruendo cósmico, une a la humanidad a esta unidad. Un músico en Viena, pulsando cuerdas que resuenan a 440 hercios, crea melodías que conmueven emociones invisibles. Estas vibraciones, arraigadas en la precisión de la fuerza electromagnética, trascienden los átomos sobre los que viajan. En la Universidad de Melbourne, los neurocientíficos trazan ondas neuronales, pero ningún escáner captura el significado de la música. La imagen Bootstrap, que rechaza un universo de mera mecánica, sugiere que la conciencia está tejida en su tejido, tan esencial como la gravedad que esculpe galaxias a lo largo de 10.000 millones de años luz. El tiempo, un río por el que los humanos navegan, da forma a esta búsqueda. Un agricultor en la antigua Mesopotamia, sembrando semillas bajo una luna creciente, marcaba las estaciones por las estrellas, sin ser consciente del enigma más profundo del tiempo. Hoy, en el Square Kilometer Array, las antenas de radio analizan señales de púlsares, midiendo el tiempo con una precisión de 1 en 1.000 millones. Sin embargo, los bordes del universo, donde el tiempo se desvanece en el caos, insinúan un bloque donde el pasado y el futuro coexisten. La imagen Bootstrap, que abraza este todo atemporal, ve el viaje de la humanidad desde las tablillas de arcilla hasta los ordenadores cuánticos como un hilo en un tejido inmutable. Cada momento eterno pero fugaz a los ojos humanos. El multiverso, un caleidoscopio de realidades, expande esta visión. Un teórico en Cambridge, modelando bifurcaciones cuánticas,
Imagina mundos donde las estrellas arden en verde o las galaxias nunca se forman. Cada realidad, dividida por la elección de un fotón, conlleva sus propias leyes. Pero la nuestra permite la frágil chispa de la vida. En un evento de observación de estrellas en la Patagonia, los aficionados miran a través de telescopios, sin saber que sus observaciones podrían anclar esta realidad. La imagen Bootstrap, que unifica estos mundos, sugiere que la conciencia navega por sus ramas, una brújula cósmica guiada por leyes que parecen diseñadas para el asombro. Antiguos escaldos nórdicos, cantando sobre un árbol del mundo que conectaba reinos, vislumbraron esta unidad. Hoy, en la Agencia Espacial Europea, sondas lanzadas a cometas lejanos llevan las preguntas de la humanidad al vacío. El enigma de la contención, sin resolver. Nos recuerda que la mente que hace estas preguntas yace más allá del cosmos que cartografía. La imagen Bootstrap, un faro en esta incógnita, postula un universo donde cada mirada la de un niño, un científico, un poeta completa su historia. El mundo físico, con sus 100.000 millones de galaxias, no es una máquina silenciosa, sino un lienzo vivo con los pensamientos que fomenta. Una ola lame una orilla de Cornualles. Su ritmo un pulso de las leyes del universo. Cada cresta, impulsada por el delicado equilibrio de la gravedad, lleva el eco de un cosmos nacido para ser conocido. La humanidad, con sus mentes frágiles y sueños ilimitados, se erige como observadora y participante, tejiendo la ciencia y la historia en el tejido del universo. La imagen Bootstrap, una visión de totalidad, nos invita a ver no solo un mundo de átomos, sino un hogar donde cada pregunta, cada chispa de asombro, es tan vital como las propias estrellas. Una unidad donde el cosmos y sus buscadores son uno.